Bueno, mi compañera Jimena y yo, María Fernanda, vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. ¿Te puedes cambiar, por favor? Gracias. Bueno, el sistema nervioso periférico está constituido por el tejido nervioso que está fuera del sistema nervioso central. Se compone de nervios, ganglios, plexos y los receptores sensoriales. Y este sistema está dividido en somático, que es el que se encarga de la información de tipo sensorial y motora, y el autónomo, que es el que mis compañeros hablaron, que es el responsable del control de las funciones involuntarias corporales. Bueno, el sistema nervioso, como ya dije, abarca los sistemas sensitivo, que es el aferente, y motor eferente. Gran parte de la actividad del sistema nervioso proviene de la estimulación de los receptores sensitivos que están situados en las terminaciones distales de las neuronas sensitivas. Estas señales recorren los nervios periféricos hasta alcanzar la médula espinal y así son transmitidas por el cerebro. Bueno, primero vamos a ver una organización funcional. Bueno, como sabemos, está compuesto de 43 nervios que son aferentes y inferentes, 12 son craneales y 31 son espinales. Los que son craneales se originan del encéfalo y los que se originan de la médula espinal son los nervios raquídeos o espinales. Los espinales son nervios mixtos que pueden transmitir información motora, sensitiva y autonómica. Y bueno, las raíces anteriores eferentes transmiten información desde la corteza cerebral y las posteriores aferentes la transmiten desde los receptores periféricos. El ganglio espinal contiene los somas de las neuronas sensitivas y en los plexos espinales se combinan las ramas ventrales de los nervios espinales en otros más grandes de una misma área corporal. Y bueno, aquí pues una imagen ilustrativa para ubicarlos mejor. La siguiente, por favor. Y bueno, también para recordar, sabemos que la vía aferente es la vía donde se transmiten los impulsos nerviosos desde los receptores sensitivos periféricos al sistema nervioso central. La vía aferente es de donde se transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a los músculos. Y bueno, también para recordar lo del arco reflejo, que es todo impulso aferente que genera una respuesta motora. Y bueno, está compuesto por el receptor, la porción aferente, el centro integrador, la porción eferente y el efector. ¿Y cómo funciona? Bueno, el impulso es llevado hacia el interior del sistema nervioso por una prolongación de la neurona que es pseudomonopolar y está ubicada en el ganglio sensitivo. De ahí el estímulo nervioso es llevado hacia las vías aferentes, donde se elabora una respuesta. Esta vuelve a través de las vías eferentes hacia un núcleo de motor del sistema segmentario y de aquí hacia el músculo esquelético. La siguiente, porfa. Los receptores sensitivos. Bueno, primero, ¿qué son los receptores? Es un transductor, que es una estructura nerviosa que transforma un tipo de energía, ya sea mecánica, química, electromagnética, en un impulso nervioso. O bien transforman los estímulos en impulsos nerviosos. Hay 5 tipos. Están los mecanorreceptores, que detectan la compresión mecánica o su estiramiento. Los termorreceptores, que detectan los cambios de temperatura. Los electromagnéticos, que detectan la luz de la retina ocular. Los quimiorreceptores, que detectan el gusto, olfato, entre otros factores entre otros factores bioquímicos. Y los nociceptores, que son los receptores del dolor, detectan daños físicos o químicos. Bien, en la sensibilidad diferencial, a lo mejor se preguntan cómo dos tipos distintos de receptores sensitivos detectan diferentes clases de estímulos. Bueno, la respuesta es que cada receptor es muy sensible a una clase de estímulo sensitivo. Y un ejemplo para entenderlo más claro son los conos y bastones de los ojos. Estos son sensibles a la luz, pero son insensibles al calor. Y bueno, ¿qué es el principio de la línea marcada? ¿Cómo es que distintas fibras nerviosas transmiten distintas modalidades de sensaciones? Bueno, la respuesta es que cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central y esta sensación se queda determinada
por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Y también un ejemplo para que quede más claro es cuando se estimula una fibra para el dolor, la persona que la está recibiendo recibe la sensación, sea cualquier estímulo que le excite, y esto es debido a la especificidad que tienen estas fibras nerviosas. Y bueno, ahora veremos la transducción de estímulos en los impulsos nerviosos. Cualquier estímulo de los receptores sensitivos tienen como efecto modificar su potencial eléctrico de membrana. A esto se le llama potencial de receptor. Hay 4 modos para generar los potenciales de receptor. El primero es por deformación mecánica del receptor. Este estira su membrana y abre los canales iónicos. El segundo es por aplicación de un producto químico a la membrana, que este también abre sus canales iónicos. El otro es por cambio de temperatura de la membrana. Y acá, bueno, en este se modifica la permeabilidad. Y por último, por efectos de radiación electromagnética, este modifica de manera directa o indirectamente las características de la membrana del receptor y permite el flujo de iones a través de sus canales. La causa básica del cambio de potencial de membrana es una modificación en la permeabilidad que permite la difusión iónica y así variar el potencial. Bueno, aquí en la imagen, bueno, primero la amplitud máxima son 100 milivoltios, pero esta intensidad solo se llega cuando la intensidad del estímulo es muy alta. Y bueno, aquí como podemos ver en la imagen está el potencial de membrana en milivoltios sobre los milisegundos. Y bueno, cuando el potencial sube por encima del umbral, se produce su aparición de este potencial. Y bueno, como podemos ver, entre más asciende el potencial de receptor, mayor es su frecuencia de potencial de acción. La siguiente, por favor. Okay. Bueno, estos receptores tienen la capacidad de adaptarse, ya sea de manera completa o parcialmente a sus estímulos. Hay 2 tipos, los fásicos y los tónicos. Los fásicos son de una adaptación rápida y, bueno, un ejemplo son los corpúsculos de Pacini, que más adelante hablaremos de ellos. Estos detectan cambios en la intensidad y tienen una función predictiva. Están los tónicos, que son de adaptación lenta al estímulo, como los usos musculares, y estos mantienen al cerebro constantemente informado sobre la situación del cuerpo. En la imagen podemos ver que los 2 primeros, bueno, está la gráfica de los impulsos por segundo sobre los segundos. Y bueno, podemos ver que los 2 primeros se adaptan de una forma muy rápida. Están entre los ceros y 1 segundo, mientras que los otros 2 tienen una adaptación más lenta, que va hasta los 8 segundos. Y bueno, las fibras nerviosas. Bueno, las fibras nerviosas transmiten diferentes tipos de señales y varía su velocidad de transmisión. Y bueno, tienen una clasificación fisiológica, una general, y tienen también otra alternativa. En la general se clasifican por tipo A y tipo C. En la A son fibras mielínicas, son grandes y pertenecen a los nervios raquídeos. Estas a su vez se subdividen en alfa, beta, gamma y delta. Y el tipo C son amielínicas, son pequeñas y conducen los impulsos a velocidades más bajas. La siguiente, por favor. Está la clasificación alternativa. Aquí se divide en 5 grupos. El primer grupo proceden de las terminaciones de los usos musculares y bueno, aquí nos da el diámetro que son 17 micrómetros y si las clasificamos en la clasificación anterior son fibras A de tipo alfa. El segundo grupo son procedentes de órganos de Golgi, su diámetro es un poco menor y son de la misma clasificación. El siguiente grupo son procedentes de receptores táctiles y determinaciones de los usos musculares. Su diámetro es de 8 micrómetros y estos son de tipo beta. El grupo 3 transportan la temperatura, tacto grosero y sensaciones de dolor y también escozor. Su diámetro es todavía aún menor de 3 micrómetros y son de tipo delta. El grupo cuarto, estas son amielínicas y transportan sensaciones de dolor, picor, temperatura y tacto. Su diámetro es de 0.5 a 2 micrómetros y estas son de tipo C. La siguiente, por favor.
Y bueno, la sumación espacial y temporal. ¿Esto qué es? Bueno, pues son las transmisiones de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos. En la sumación espacial, esta transmite intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver que hay una porción de piel donde está pues un clavo encima y hay tres tipos de estímulos, un estímulo débil, uno moderado y uno más intenso. Aquí podemos ver cómo en los últimos dos estímulos, en el moderado y en el intenso, aunque más en el intenso, tienen mayor número de fibras estimuladas, que esto es debido a la intensidad. Luego, en la sumación temporal, este es otro medio para transmitir señales de intensidad creciente. Aquí se acelera la frecuencia de los impulsos nerviosos que recorren cada fibra. La siguiente, por favor. Bueno, en la clasificación de las sensibilidades somáticas, están vinculadas, bueno, las modalidades sensitivas están vinculadas por los sistemas sensitivos somáticos, que son el tacto discriminatorio, y este es el que es localizado de manera más precisa, el tacto grosero, que es localizado de manera pues poco precisa, la presión, la vibración y las sensaciones de posición estática y velocidad de movimiento, que se denominan en conjunto propiocepción. Las sensaciones exteroceptivas son aquellas que se originan por la estimulación de las estructuras de la superficie corporal, como son la piel, el tejido subcutáneo, o las más profundas, como los músculos, las fascias y los tendones. Las señales sensitivas que nacen en los órganos internos se denominan viscerales, y estas son las estructuras derivadas del endodermo. Bueno, los mecanorreceptores, que son los táctiles, como pues mi compañera Fer ya les explicó un poco. Bueno, en las terminaciones nerviosas libres se encuentran en un número variable y en todas las regiones de la piel y en la córnea del ojo. La córnea del ojo es bueno, por si bueno, es que yo cuando lo leí no me acordaba que era la córnea, pero es una estructura del ojo que es la que permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo, y esta protege al iris y es cristalina. Bueno, el corpúsculo de Meissner es un receptor de adaptación rápida, encapsulado, situado en las regiones lampiñas de la piel, como son las yemas de los dedos y los labios. Bueno, son las zonas como, pues, especialmente sensibles a la estimulación táctil más ligera. Y acá del lado izquierdo les puse una imagen de, pues, cómo se ven. Y bueno, los discos de Merkel, también conocidos como receptores de terminación vulvar, se encuentran en la piel lampiña, pero también en cantidad moderada en la superficie del pelo. Estos receptores son de adaptación relativamente lenta. Y de este lado, bueno, del lado derecho, en la parte inferior, les puse una imagen, no sé si se alcance a ver bien, pero ahí se ven como pues las células de Merkel, también se ven ahí lo de los corpúsculos de Meissner, y bueno, más adelante lo de los corpúsculos de Pacini. Los órganos terminales del pelo están entremezclados en la base de cada pelo de la superficie corporal, y son receptores de adaptación rápida y detectan el movimiento de los objetos sobre la superficie de la piel que desplazan los pelos. Bueno, las terminaciones de Ruffini son terminaciones encapsuladas de la piel y tejidos más profundos, así como de las cápsulas articulares con escasa adaptación. Y estas detectan el tacto y la presión continuos que son aplicados a la piel, o los movimientos alrededor de la articulación donde se ubican.
Y aquí está ¿cómo se llama? Una imagen no, todavía no explico eso. Perdón. Los corpúsculos de Pacini están presentes en la piel y en tejidos más profundos, como las fascias, y se adaptan con rapidez. Y en principio resultan muy importantes para detectar la vibración y otros cambios rápidos en el movimiento de los tejidos. Este, los corpúsculos de Pacini, son de tejido conectivo plano. Ajá. Las vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas en el sistema nervioso central. La información somatosensitiva de la cara es canalizada fundamentalmente por ramos del nervio trigémino, y cuando las fibras del nervio trigémino entran en el tronco encefálico, también se segregan en dos vías, una especializada en el procesamiento del dolor y la temperatura y el tacto grosero, y la otra responsable del tacto discriminatorio, las vibraciones y la propiocepción. A ver, esperen, creo que me faltó decir. Sí, bueno, aquí como explicación, la mayoría de los receptores táctiles transmiten señales mediante fibras mielínicas, como lo estábamos viendo la clase pasada, un poco lo mencionamos, y estas son de tipo A, beta, y relativamente grandes, con una velocidad de conducción rápida. Y las terminaciones nerviosas libres se asocian con fibras mielínicas de tipo A, pero delta, y fibras amielínicas de tipo C que conducen con una velocidad relativamente baja. Ahora sí. La transmisión por el sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial. Las neuronas sensitivas primarias entran en la médula espinal por la división medial de la raíz dorsal, y son fibras mielínicas mayores que portan las señales relacionadas con el tacto discriminatorio, la vibración y la propiocepción. Los núcleos de la columna dorsal. Los axones de las células de los núcleos cuneiforme y grácil forman el lemnisco medial, que atraviesa la línea media por la parte inferior del bulbo, a modo de desusación sensitiva. En este haz de fibras continúa rostralmente hasta el tálamo, donde los axones terminan en complejo ventrovasal y principalmente en el núcleo ventrolateral posterior. Los axones de las neuronas de ventrolateral posterior penetran después de la rama posterior de la cápsula interna y se proyectan hacia el área somatosensitiva 1 en la circunvolución postcentral. Las señales somatosensitivas de la cara. Estas señales viajan por el nervio trigémino y entran en el tronco encefálico a la altura central de la protuberancia, donde las fibras sensitivas primarias terminan en el núcleo sensitivo principal del trigémino. Las áreas somatosensitivas de la corteza cerebral. Estas se mantienen en segregación en las regiones corporales, de modo que la cara ocupa una posición ventral y la más próxima a la cisura de silvio. El miembro superior continúa medial y dorsalmente desde la región facial y se extiende hasta la convexidad del hemisferio, y el miembro inferior se proyecta sobre la cara medial del hemisferio. Perdón. Las funciones de las áreas somatosensitivas primarias y de asociación pueden inferir a partir del estudio de pacientes con lesiones en estas zonas. Las lesiones que
que dañan la corteza somatosensitiva primaria, bueno, pueden producir varias cosas, como son la incapacidad para localizar de manera precisa los estímulos cutáneos en la superficie corporal, a pesar de conservar cierta capacidad de localización aproximada. También incapacidad para valorar el grado de presión o el peso de los objetos que pues tienen contacto con la piel. También la incapacidad de reconocer los objetos por el tacto o la textura, y esto se llama astereognosia. Las lesiones que dañan el área de Brodmann son la 5 y la 7, y estas afectan a la corteza de asociación para la sensibilidad somática. Los signos y síntomas que se presentan es la incapacidad para reconocer objetos con una forma o textura relativamente compleja cuando se palpa con la mano contralateral. También la pérdida de conciencia del lado contralateral. El palpar a un objeto solo se reconoce el lado ipsolateral a la lesión y se hace caso omiso de contralateral y sí. Y aquí les puse una imagen donde se ven pues las áreas que son afectadas. Bueno, ahora veremos las sensibilidades somáticas, que son dolor, cefalea y sensibilidad térmica. Esta clasificación de la sensación de dolor en dolor rápido y dolor lento. El rápido se percibe 0.1 segundos después del estímulo doloroso y el lento 1 segundo o más después. El lento se puede asociar con un daño tisular y, bueno, todos los receptores para el dolor son terminaciones nerviosas libres y su densidad alcanza el máximo en la piel. El periosto óseo, las paredes articulares, las superficies articulares y la dura madre. Y también sus reflejos dentro de la bóveda craneal. La siguiente, por favor. Los receptores para el dolor se activan por estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Los mecánicos y térmicos tienden a producir un dolor rápido. Los estímulos químicos causan un dolor lento, pero bueno, no siempre se da así. Algunas sustancias químicas que más veces producen dolor lento son la bradicidina, la serotonina, la histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina y enzimas proteólicas. Los receptores para el dolor se adaptan de forma muy lenta o nula. A veces la activación de estos receptores se va paulatinamente elevando. Y bueno, la siguiente, por favor. Y estas son nuestras referencias. Gracias.